Las lluvias que afectaron la región y el estado, así como otros estados de la República a consecuencia del paso de la tormenta tropical Manuel, originaron el desborde del río Tecpan. La afectación principalmente fue en esta parte de la calle Pablo Galeana, que está cerca del mercado, en donde la inundación, pues conocemos los alcances que tuvo y los daños que dejó en las personas, en las casas de las personas que habitan cerca del río. Pero recordando la historia de Tecpan, se debe tener presente que esta zona anteriormente es la que ocupaba el río Tecpan antes del paso del ciclón Tara. Por eso no se hace raro para muchas personas que el cauce de pronto, que el río de pronto busque de nueva cuenta su cauce o invada zonas que antes eran de su propiedad. Estamos aquí con nuestro historiador particular de Canal 6, Abel Hernández Díaz, con quien vamos a platicar porque hay un punto que muchas personas nos han señalado y han insistido en que estas lluvias que pasaron pues asemejaron bastante lo que ocurrió durante el ciclón Tara en 1961. Y qué mejor que alguien que vivió esa época o que le tocó saber o conocer los daños de aquella época para que nos platique. Don Abel, ¿qué similitud hay en ese sentido? Sí, mira, antes que todo, buenos días a todo el teleauditorio de Canal 6. Yo quiero empezar a este relato con las llamadas venidas del río. Yo recuerdo que decían en la avenida de San Miguel, y pasó esto y esto otro. En la avenida de Santana, el río subió hasta tal parte. Sí, entonces vamos a tratar de bautizar lo que sucedió con los remanentes de Manuel, pues la avenida del Grito, porque ni grito hubo. Ajá. Entonces, lo que yo recuerdo, Rodolfo, es que antes, en 1955, pasó aquí un meteoro, una tromba. Fue en el Cerro de la Mira. Fue en junio. Yo era un niño y de allí nos trasladamos a la casa de mi hermana Cristina. Allí nos guarecimos porque creíamos que iba a llegar el río. No llegó, pero sí toda la zona de lo que es el Tepetate y el Fortín, todo eso, hubo casas tiradas. La casa de la mamá y del papá del Güero Chicles, quedó una piedra grandísima. Derrumbes. Hubo derrumbes. Y un señor que se llamaba Rafael, no recuerdo su apellido, pero era esposo de Nachita Ocampo, encontró cuarzo, piedras así de grandes que creíamos que era diamante, pero no, era cuarzo. Entonces, como tú dices, aquí estaba el río. El río golpeaba aquí en un barrancón que le decíamos el barrancón de Doña Reginita, porque en esas casas vivía una señora muy viejita que no tenía a nadie y entonces ya era de bastante edad y entonces por eso le decíamos el barrancón de Doña Reginita. Exactamente aquí, si pones para allá la cámara, aquí ahorita hay una tienda, pero no, aquí estaba el río. Aquí el río golpeaba así y se iba así al sur. Todo eso era el cantil. Todo ese cantil eran unos acantilados de unos 5 metros de altura y más adelante del cantil estaban una casa. De hecho aquí incluso había una cantina que se llamaba El Cantil, sí, en esta zona, porque aquí doblaba el río, ¿no? Sí. Esta era la casa de don Tomás Otero. Sí, aquí había guayabas, había papayas, ciruelas, mangos, era una huertita, el patio de la casa de don Tomás Otero. Aquí golpeaba el río y se iba hacia allá. Ahí estaba el cantil, lo que acabamos de ver, y la casa de don Macario Escamilla, ahí está ahí todavía, ¿sí? Ahí había un amatito que todavía no subíamos así al amate y de ahí nos tirábamos clavados al río.
eran como 10 metros. Éramos varios los que nos tirábamos de ahí y seguía el río hacia allá y el paderón arriba estaba la casa de unas señoras o señoritas, no sé, que les llamaban las holladas. Luego estaban las pilas para curtir cuero, las pilas de don Vicente Díaz, mi tío, las pilas de Castillejas. Y más adelante, a donde está ahora, por ahí, por la casa de Alicia Miralrío, ahí daba la vuelta un bracito de río que se iba a juntar con allí por la casa de ahora una señora Alejandri, y se juntaba otra vez con el río. Y en esa pequeña isla, ahí había guajotes, había sauces y había jabonales, ¿sí? Y allí jugábamos muchos juegos de niños. Entonces, ahí precisamente donde daba vuelta ese bracito estaba otra pila de curtidoría de cuero, que era la del Cherán, ¿sí? Hermano de don Pedro Bello. Y más adelantito, lo que ahora es la calle Reforma, que ese pedazo de la calle, la Reforma terminaba en la casa de Alicia Miralrío, y allí no había calle. Vino el Tara y terreplanó todo y siguió la calle. Ahí están todavía, ahí le puso Rafael Bello, le puso las pilas, porque ahí estaban las pilas de su abuelo Calixto Bello. Por eso es que sí se llama incluso un campo de fútbol que acaban de inaugurar. Exactamente, que de todos modos quedó ahorita todo. Sí, más allá seguía el río y estaban las piedras achorreadas. El Boris destapó parte de esas piedras. Esta avenida de río, este ciclón, este huracán, la destapó todas. El río ahorita, ahí está en su cauce, donde estaba antes el río, ahí es el río de Tecpan. O sea que de alguna manera reconoció o sigue reconociendo el río el cauce que tenía. Así es, sí. Sí, afortunadamente aquí está la Comisión de Luz y tiene un dique, y ese dique está bien hecho porque sabían ellos que había que hacer algo bueno, y por eso fue que no se metió otra vez. Por eso protegió. Es la primera vez que veo yo que ahí se mete el río. Se le metió a Rafael Ruiz, el dentista, se le metió a mi cuñada, sí, que nunca se había metido el río para acá. ¿Coincide usted, don Abel, en la versión que ya comienza a correr aquí en Tecpan, que esta tormenta Manuel se coloca en segundo lugar, incluso causó más daños que el Boris? Sí, mucho más que el Boris. Yo nunca había visto esto. Nunca. ¿Una creciente que nunca se No. ¿Ni en el Tara? Del Tara. Yo creo que desde el Tara. Déjame hacer memoria. Yo llegué y me paré en la calle y todo esto era un playón. Se veía el Such, ¿sí? Pasó un amigo que ahorita tiene una carpintería allá. Le digo, oye, qué feo está esto. Si quieres vamos a ver. Le digo, ¿qué? No, dice, ya no hay problema. Y fuimos. Lo primero que vi de sorpresa en el playón, todo era playón, es que había una enramada donde se vendía ya refrescos y cervezas, etc. Hablamos del 61, ¿verdad? Del 61. La hizo Tacho Acosta. Sí. Hizo una ramada y creo que se llamaba el playón, la ramada, no sé. ¿Sí? Pero a los 5 días que pasó el ciclón. Hombre visionario. ¿Sí? Y allí eran las tertulias que se hacían en las tardes, los que íbamos a nadar a ese río que estaba como a 2 kilómetros, sí, con Sinfodol. Según nos han contado algunas personas que les tocó vivir el Tara en su momento, nos comentan que esa visión que tuvo Tacho de hacer la ramada sirvió para levantar el ánimo de la gente que de alguna manera estaba por los suelos, ¿no? Sí, así es. Yo nunca había visto, no sé si esto lo pueda pasar, yo nunca había visto llorar a mi papá, ¿sí? Porque yo llegué a los 5 días. ¿Sí? Yo dejé de ver al río como estaba el 28 de junio del 61 porque me fui a estudiar, porque tenía vacaciones de mayo. Las vacaciones no eran en Semana Santa, eran en mayo. Y le dije, nos vemos, porque el río es mi gran amigo. El río a mí me dio la oportunidad de fortalecer mi cuerpo. ¿Sí? Aquí pesqué, aquí aprendí a trabuquear, aquí aprendí a bucear, a nadar. ¿Sí? Lo que sabíamos nadar, porque pues después
mi carrera me dio la oportunidad de conocer todos los secretos de la natación de competencia. Entonces yo ya no lo volví a ver jamás, porque cuando lo vi otra vez estaba como 2 kilómetros. Ya se había cambiado. Ya fue en noviembre. Pues ahí está la explicación, amigo, como lo mencionábamos. No nos extrañe este tipo de crecientes y la forma en que el río pues trata de reconocer de nueva cuenta el lugar por donde pasaba antes de que el Tara lo cambiara de lugar. Por eso es que hay que tomar precauciones, por eso es que mucha gente dice que no es tanto que el río nos haya invadido, sino que uno es el que está invadiendo las zonas del río. Así es, Rodolfo, así es. El río, te voy a platicar, me decía mi papá y mi mamá que el río no estaba ahí. El río estaba donde está ahora. Y en una avenida precisamente de San Miguel, el río cambió, pero ni mi papá ni mi mamá lo vieron y mi mamá murió de 100 años. Sí, recuerdo esa versión, alguien por ahí me la contó, que incluso el río volvió después del Tara al cauce que tenía originalmente. Así que vamos a suponer, o no a suponer, vamos a ver que aquí donde estamos parados es la ribera del río. Es la ribera del río, sí. Hasta el Suchi. Así es. Yo le agradezco, don Abel, esta plática que seguramente será interesante para nuestros amigos, sobre todo tomando en cuenta lo que aquí ocurrió hace unos días y que todavía, como podemos ver allá a la distancia, hay algunos estragos, gente todavía sacando el lodo de sus casas, el jardín de niños está cerca de ahí, la unidad deportiva que está cerca también, con daños importantes que pues mantienen a la gente todavía sin poderse meter a las casas y con albergues como el que está en este momento en esta casa de la familia Escamilla, donde están refugiadas muchas personas que lamentablemente perdieron cosas importantes durante la creciente por la tormenta Manuel. Muchas gracias. Fue el barrio más arruinado de todita la comarca, la parte más azotada de Nusco hasta